El presente video contiene información acerca de las organizaciones de las entidades bancarias. Primeramente, en lo establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el artículo 6, nos especifica exactamente que los bancos privados nacionales deberán constituirse de una forma de sociedad anónima especial, obviamente con arreglo a la Constitución y al ordenamiento jurídico, pero principalmente de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En el caso de los bancos extranjeros también podrán, por ejemplo, establecer sucursales dentro del país, registrar oficinas de representación únicamente con la promoción de negocios. Y en el caso de bancos financieros deberán de nombrar un representante legal para operar en las oficinas de su representación. Eso es en cuanto a los bancos financieros. Ahora bien, el proceso de autorización está regulado en la resolución de la Junta Monetaria 78-2003. En el artículo 2 específicamente nos indica de lo que es la solicitud, que en este caso se deberá hacer tanto en los bancos privados nacionales como en los extranjeros. Se deberá presentar esta solicitud a la Superintendencia de Bancos, debiendo contener, por ejemplo, los datos de identificación de la organización, el lugar para recibir notificaciones, la denominación social, la exposición de motivos, el lugar y fecha de solicitud y firmas, ¿verdad? Entre otros requisitos que pudiera conllevar ese proceso. En cuanto a la documentación, principalmente hay un estudio de factibilidad económico-financiero que deberán de acompañar, que eso es lo principal para que se pueda dar la autorización de un banco. Obviamente que como se constituye en una sociedad anónima, deberá estar presentada dentro de una escritura pública para su constitución. Y también, ¿verdad?, indicar toda la información sobre los socios, la organización, quiénes van a ser los administradores. Esta información tiene un plazo para presentar. A la Superintendencia de Bancos deberá presentarse dentro de un plazo de 30 días. Eso sí, podrá ser prorrogable solo una vez, hasta por igual plazo, ¿verdad? También podemos indicar que si no se da, en este caso, se recibe la documentación y no existe un interés por seguir dentro de lo mismo, transcurrido ese plazo, se archivará el expediente si ya no hay continuación en cuanto a la constitución del banco, ¿verdad? En cuanto al artículo 8, nos hace referencia a las publicaciones. Se debe publicar 3 veces en el diario oficial dentro de un lapso de 15 días. Eso sí, indicar también que en el plazo de 30 días a partir de la fecha de la última publicación puede quedar en suspenso el trámite si existe alguna objeción dentro de esas publicaciones. El capital pagado inicial mínimo debe ser en efectivo. En cuanto a la autorización, que eso lo encontramos en el artículo 10, el plazo para presentar un dictamen no debe exceder de 6 meses después de haber recibido la información. La Junta Monetaria conocerá dicho dictamen emitido obviamente por la Superintendencia de Bancos dentro de un plazo de 30 días. Y si pues la autorización está condicionada, por ejemplo, hace falta subsanar algún requisito o algo así, pues podrá ampliar ese plazo de que conozca los 30 días. El aviso de inicio de operaciones, ya cuando esté el dictamen favorable para la constitución y todo, tiene que ser con un mes de anticipación a la fecha prevista. En este caso, si la falta de inicio de operaciones, puede caducar esta autorización, y si caduca, pues obviamente se debe dar aviso al registro mercantil para que cancele la inscripción, o obviamente también informar a la Junta Monetaria que no se dio inicio de operaciones como tal. En cuanto al capital del Banco Nacional, sabemos perfectamente que estará dividido y representado por acciones, ya que es una sociedad anónima. Como sabemos, actualmente ya no existe lo que es las acciones al portador. Entonces, en este caso, deberán ser nominativas las acciones como tal. El capital pagado mínimo inicial será fijado por la Superintendencia de Bancos con base a los mecanismos aprobados, obviamente, por la Junta Monetaria, ¿verdad? Así debe ser el capital de cada banco nacional. En cuanto a los mecanismos para que la Superintendencia de Bancos fije el monto mínimo de capital pagado inicial de los bancos de sucursales, ya sea extranjeros o que se establezcan en el territorio nacional, pues deberá, existen varios. Tenemos lo que se sumará al capital contable para efectos de la fijación del monto mínimo inicial, pero hay un punto muy importante que nos indica de que en enero de cada año la Superintendencia de Bancos revisará y fijará los montos mínimos de cada capital pagado inicial, lo cual utilizará como base para que se fijen los nuevos montos mínimos
fijados para el año anterior. En cuanto a la administración de lo que referente a los bancos, en el artículo 20 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros nos establece que deberán tener un consejo de administración integrado por 3 o más administradores, quienes serán responsables de la dirección general del banco, ¿verdad? En este caso, los miembros del Consejo de Administración o gerentes generales deberán, como uno de los requisitos para poder optar a ese puesto, es ser personas solventes, honorables, con conocimiento principalmente y experiencia en lo que son negocios a nivel bancario y financiero, ¿verdad? En el artículo 21 nos establece los deberes y atribuciones del Consejo de Administración. Principalmente tenemos que, obviamente, deben ser responsables de la liquidez y solvencia del banco. Están encargados de definir la política financiera del banco, velar porque se implementen instrucciones y en un adecuado, ya sea funcionamiento o ejecución de las políticas financieras, y obviamente velar porque las operaciones que realicen no excedan de los límites establecidos en las leyes, ¿verdad? En el ordenamiento jurídico. En cuanto a la responsabilidad, los miembros del Consejo de Administración y gerentes generales tienen varios tipos de responsabilidades. Tienen una responsabilidad civil, administrativa y principalmente una responsabilidad penal, ya que son responsables por sus acciones o incluso las omisiones en el cumplimiento, pues, de sus funciones, de sus deberes o atribuciones. En el caso de los bancos extranjeros, podrán obviamente establecer sucursales dentro del país, registrar oficinas con su representación únicamente, eso sí, con la promoción de los negocios o en el caso de otorgamiento de financiamiento en el territorio nacional. Este trámite consta en las resoluciones de la Junta Monetaria 78-2003, 79-2002 y en los artículos 6 y 9 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Eso lo encontramos ahí en cuanto al establecimiento. En caso del reglamento para el registro de las oficinas y representación de los bancos, principalmente lo encontramos en la resolución de la Junta Monetaria 279-2002. ¿Cuál es el principal objeto de este reglamento? Es establecer los requisitos y trámites y procedimientos para el registro de las oficinas y su representación, obviamente, ¿verdad? Establece en el artículo 2, principalmente en bancos extranjeros, es que este reglamento se entenderá por banco extranjero, nos da un concepto como tal, como indica que es una entidad bancaria autorizada y supervisada conforme a las leyes del país de origen. Realiza actividades de captación de depósitos al público del país de licenciamiento, forma parte de un grupo financiero internacional, el cual pertenece a un banco exterior con sucursal y bancaria establecida dentro de Guatemala, calificando una entidad de riesgo de reconocido prestigio, obviamente, ¿verdad? En el artículo 3 de este reglamento principalmente nos indica de que para el registro de esta oficina o banco extranjero domiciliario, por así decirlo, y su representante legal deberán de hacer la solicitud a la Superintendencia de Bancos y deberán de contener como mínimo la información siguiente: datos generales de la representación, lugar para recibir notificaciones, razón social o comercial, el país de origen en el que se tenga su domicilio en el extranjero, la dirección del banco extranjero, la exposición de motivos, lugar y fecha de solicitud y otra documentación que deberán de adjuntar. Ahora, hablaremos un poco de lo que es referente a las entidades fuera de plaza, offshore. Se entenderá por estas entidades aquellas que principalmente están dedicadas a la intermediación financiera, constituidas y registradas bajo las leyes de un país extranjero que realiza actividades principalmente fuera del país, ¿verdad? Esto también lo encontramos regulado en lo que es el artículo 112 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y el trámite para su constitución o resolución, se podría decir, está en la Junta Monetaria en la 285-2002, y entre los requisitos está que incondicionalmente e irrevocablemente acepten de forma escrita. Obviamente deberán quedar sujetos a la supervisión consolidada, ya sea en este caso de Guatemala por la Superintendencia de Bancos, y obviamente a la normativa contra el lavado de dinero que establece nuestro ordenamiento jurídico. Lo segundo es que deberán presentar toda esta información de forma periódica a la Superintendencia de Bancos y obviamente al Banco de Guatemala, y acreditar sus autorizaciones, ya sea en el país extranjero como acá mismo. En el artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros nos indica que las autoridades supervisoras de los bancos de su país de origen deberán establecer estándares internacionales, obviamente que sean los mismos o al mismo tiempo exigentes que los vigentes en Guatemala.
En este caso, obviamente, se deben de comprometer por escrito y cubrir esas deficiencias, ¿verdad? Si es que existiera alguna en cuanto a la comparación de nuestro ordenamiento jurídico. Y obviamente que se comuniquen por escrito a los depositantes y principalmente que no están y deben estar cubiertos por el Fondo de Protección para el Ahorro. Y esto sería todo de mi parte en cuanto al tema, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención.